Bien, de la misma forma que en el plano estudiamos el producto escalar, vamos a ver el producto escalar de dos vectores en el espacio. Tenemos la formulita ya conocida, dados dos vectores, módulo de u por módulo de v por el coseno del ángulo que forma. Y os voy a adelantar algo. El resultado de un producto escalar de dos vectores va a ser un número real. Y hago la advertencia porque más adelante vamos a ver el llamado producto vectorial de dos vectores. Y el resultado de ese producto va a ser un vector. Producto escalar de dos vectores, obtenemos un número real. Cuando veamos el producto vectorial, vamos a ver que el resultado no es un número real. Pasamos a la siguiente lámina, tema por todos conocido. Por definición, el producto escalar de dos vectores u y v es igual al módulo de u por el módulo del vector v por el coseno del ángulo que forman los vectores. Y si hacemos un planteamiento genérico, vamos con un vector u, coordenadas o componentes en el espacio, u sub 1, u sub 2, u sub 3. Me dan un vector v, v1, v2, v3. Aplico la definición. Producto escalar, recordad, multiplicamos el vector u por el vector v y va a ser igual al módulo del vector u, raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes, por el módulo de v, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes, y multiplicado por el coseno del ángulo que forman el vector u y el vector v. Si efectuamos el producto de las componentes o coordenadas del vector, primera por primera, más segunda por segunda y más tercera por tercera. Repetimos exactamente el mismo planteamiento que el producto escalar en el plano. Diferencia: el vector viene definido por tres coordenadas. Vamos con un ejemplo y con alguna de las aplicaciones más importantes del producto escalar. Me dan el vector u, coordenadas 1, 2, 3, vector v, coordenadas 3, 2, 1. Si quisiéramos hallar el producto escalar, pues sencillamente multiplicamos las componentes o coordenadas de u por las componentes o coordenadas de v. Primera por primera, más segunda por segunda y más tercera por tercera. Efectúo los productos 3, 4 y 3. Efectúo la suma, resultado de ese producto escalar, evidentemente un número real. Y vamos con la parte más importante de la aplicación del producto escalar. Recordemos, si yo en la fórmula anterior, donde definimos el producto escalar, despejo el coseno del ángulo, despejo el coseno de alfa, vamos a recordar la siguiente situación. Nosotros podemos despejar el coseno de alfa en esta expresión. Es decir, una de las utilidades que vamos a dar al producto escalar es hallar el ángulo que forman dos vectores. Extraordinariamente importante en geometría. Si queremos hallar el ángulo que forman dos vectores, despejo el coseno de alfa en esta formulita. Dos regalitos que están multiplicando pasan dividiendo. Y consiguientemente llegamos a la conclusión de que el coseno de alfa, es decir, el coseno del ángulo que forman los vectores, va a ser igual a ese regalito matemático. Para hallar el ángulo que forman dos vectores, despejando el coseno del ángulo alfa en la fórmula del producto escalar, podemos hallar el valor de dicho ángulo. Y, por ejemplo, vamos a recordar en nuestro sistema de referencia ortonormal, formado por los vectores i, j, k, para que sea un sistema de referencia ortonormal, recordemos, los vectores i, j, k tenían que formar base, sinónimo de que tenían que ser linealmente independientes, y por estar en el espacio
no van a estar en el mismo plano. Sus módulos tenían que ser la unidad y formar un ángulo de 90 grados. Si yo quisiera demostrar que I y J son perpendiculares, vamos a recordar detalles. Mirad. Coordenadas del vector I, 1, 0, 0. Las del vector J, 0, 1, 0. Si yo efectuara el producto escalar de I por J, me limito a la definición, primera por primera, 1 por 0 es 0, más segunda por segunda, 0 por 1 es 0, más tercera por tercera, 0 por 0 es 0. Producto escalar queda 0. Conclusión inmediata. Esos vectores son perpendiculares. Si dos vectores no nulos tienen como producto escalar 0, se dice que son ortogonales. O lo que es lo mismo, son perpendiculares, forman un ángulo de 90 grados. Detalle importantísimo, si el producto escalar de dos vectores es 0, esos vectores tienen que ser perpendiculares. Esto es sentido común. Si el producto escalar de dos vectores cualesquiera lo hemos definido como el módulo de U por el módulo de V por el coseno del ángulo que forman, que lo voy a llamar alfa, si el resultado del producto escalar es 0, tienen que ser perpendiculares. Motivo: si los vectores no son nulos, el módulo del primer vector va a valer una cierta cantidad. El módulo del segundo vector, que es su longitud, va a medir lo que sea, es decir, el producto de los módulos va a ser un número real distinto de 0. Si estamos partiendo de que el producto escalar da 0, no queda más remedio que sea esta expresión la que tome el valor 0. Y para que el coseno de alfa valga 0, vamos a recordar que el ángulo alfa tiene que valer 90 grados. Alguno a lo mejor se me está mosqueando y dice, no es cierto, porque si lo sitúo en la circunferencia goniométrica, no solamente hay un ángulo cuyo coseno vale 0. Es evidente que si el ángulo vale 90 grados, el coseno de 90 es 0. Y alguno dirá, ¿y 270? Claro, es como cuando dos discuten y uno dice que da 6 y el otro dice que da media docena. Evidentemente, en el ángulo de 270 grados, es cierto que el coseno de 270 vale 0. Pero cuando hablamos del ángulo que forman dos vectores, siempre nos referimos al menor de ellos. Es decir, en este caso, el ángulo de 270 grados en realidad se trata de 90 grados. Si el producto escalar de dos vectores es 0, podemos garantizar que el ángulo que forman es de 90 grados, o lo que es lo mismo, esos vectores son perpendiculares. Resumen al contenido del vídeo: concepto ya conocido, producto escalar de dos vectores. Mismo rollito que para el plano. Diferencia: en el plano el vector viene definido por dos componentes o coordenadas. En el espacio es un poquito más desagradable, el vector viene definido por tres componentes o coordenadas, pero es más de lo mismo. Y conclusión extraordinariamente importante: el producto escalar permite hallar el ángulo que forman dos vectores. Despejando en la fórmula llegamos a esa expresión, y si el producto escalar es 0, esos vectores son perpendiculares. En términos matemáticos se denominan ortogonales. Tema concluido.